Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta jornada académica y de capacitación en alianza con ADECO y el Instituto Nacional de Contadores. Muchísimas gracias por madrugar y por poder capacitarse en estos temas tan coyunturales. Vamos a estar haciendo una sesión bastante participativa de renta a personas naturales. Sean entonces bienvenidos. Me permito dar la palabra a la señora Norma Contreras, gerente de outsourcing de ADECO, quien hará la apertura institucional de esta actividad. Te agradezco mucho. Norma, muy buenos Bueno, días. Bienvenida. ¿cómo estás? Buenos días, mil gracias. ¿Me escuchan perfecto? Sí, señora. Perfecto. Bueno, buenos días a todos nuestros asistentes. Gracias por confiar una vez más en nosotros y acompañarnos en este espacio tan importante. Soy Norma Contreras, gerente comercial de outsourcing de nómina en ADECO. Estoy a entera disposición. De antemano, muchas gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos en Colombia por la alianza que formamos para este webinar. Después o luego de realizar el webinar sobre impuestos, vemos la necesidad de poder impartir una capacidad, como mencionabas, sobre renta para personas naturales, el cual sabemos desde gran interés para todo el mundo, pues esto impacta la forma en que se declara cada año. Entonces, esperamos que ustedes puedan aclarar todas sus dudas y, por supuesto, que más espacios como estos se den en un futuro. Le damos paso a Viviana Arciniegas. Viviana, bienvenida. Viviana es contadora pública, especialista en gerencia, administración tributaria, derecho tributario nacional e internacional. De verdad, bienvenidos a todos y mil gracias. Viviana, te doy paso. Mil gracias. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Como Norma lo mencionaba, bueno, estamos en medio de coyuntura, digamos que en materia tributaria. Se está debatiendo una próxima reforma tributaria muy discutida, muy controversial a nivel digamos que respecto de las expectativas que tiene el gobierno nacional para un posible recaudo de cara a financiar su plan de gobierno para los próximos 4 años. Primero que todo, bueno, decirles que esta próxima reforma tributaria estará siendo, digamos que, aprobada hacia el mes de noviembre probablemente, pero algo importante para mencionarles es que esta reforma estará vigente, es decir, regirá para liquidar el impuesto sobre la renta de las personas naturales a partir del 1 de enero del 2023. Esto es importante porque pues a veces las personas se confunden y entienden que la que se liquida o que la ley que se promulga este año sería para liquidar el impuesto de renta del año 2022. No, la renta que está vigente para liquidar el impuesto de renta del año 2022 es la reforma del año inmediatamente anterior, que fue la ley 2155, que salió en septiembre del año 2021, y esa es la ley vigente para liquidar el impuesto sobre la renta del año 2022. Esa ley, pues digamos que tuvo cambios importantes en materia de liquidación de impuestos sobre la renta prácticamente en personas jurídicas. En personas naturales no hubo muchos cambios, salvo algunos temas de control, como va a ser la liquidación del impuesto sobre la renta, que nuevamente lo traen en este articulado, y donde la proyección del gobierno es que tanto a las personas naturales y respecto de las declaraciones de IVA, pues cada uno de los contribuyentes reciba su liquidación en su buzón electrónico, bueno, una vez el contribuyente lo reciba y lo revise, tenga pues un tiempo prudente para poder o corregirla y presentar una liquidación correcta, de acuerdo con la información real, o tener, digamos, que tomar la que emitió la DIAN como definitivo. Eso es importante de cara digamos que como una introducción de manera general. Ahora sí, vamos a ver un poquito cuáles van a ser, digamos, que los cambios que propone el gobierno. Ustedes saben que este proyecto de reforma tributaria fue radicado el 8 de agosto, es decir, el presidente Petro se posesionó el 7 de agosto,
de este año y ya tenían un borrador de reforma tributaria pues, de cara, como les mencionaba, pues, a financiar todo su plan de gobierno. Esta reforma ha sido denominada como, disculpe, qué pena con usted, estoy trabada con el tema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Dame un segundo. Okay. Ya. Es una reforma tributaria digamos, cuyo objeto tiene, digamos que dos pilares. Está otra vez, perdónenme, es que estoy... Es una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. El proyecto de reforma tributaria tiene como objeto, digamos que básicamente avanzar en dos pilares. El primero, que es disminuir todas las exenciones y deducciones que generan, digamos que de cara al actual gobierno, una inequidad en relación con la tributación, básicamente para las personas naturales de más altos ingresos. Digamos que frente a este punto, el actual gobierno ha denominado que son personas de altos ingresos aquellos que reciban o perciban ingresos superiores o salarios superiores a 10 millones de pesos. Y el segundo pilar o el segundo objeto más importante dentro del proyecto es obtener, pues como les mencionaba, todo el recaudo para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social del país. ¿Cuál es la ambición de recaudo para esta reforma tributaria? Digamos que de cara al año 2023, que como les mencionaba, es una reforma que va a ser sancionada en una ley probablemente hacia noviembre de este año, pero que regirá a partir del 1 de enero del 2023. Su aspiración de recaudo es de 25.9 billones de pesos. Frente al borrador que radicaron el 8 de agosto, ya ha habido algunas modificaciones, esto derivado de conversaciones con gremios, conversaciones con el empresariado y alguna presión que ha ejercido el Congreso, bueno, en sus primeros debates. Básicamente es una reforma estructural, pero dirigido en su mayoría al recaudo en cabeza de personas naturales. El recaudo esperado en cabeza de personas naturales es de 8 billones de pesos, lo que representa un 30% de lo que se espera recaudar en el total del proyecto esperado. Estos 8 billones de pesos están distribuidos en el impuesto sobre la renta, es decir, recaudar 5.4 billones en este impuesto y en el impuesto al patrimonio de 2.6 billones de pesos. Esto digamos que es de manera general lo que se espera con las modificaciones que ya les voy a contar. Y bueno, las justificaciones, bueno, frente a este punto es importante señalar que desde la reforma 20 de la ley 2010, que fue en el año 2020, fue de hecho una reforma que fue declarada inexequible, porque no hizo el curso de los trámites y por eso tuvieron que sancionar una nueva ley, que fue la 2155 que sacaron el año pasado. Desde ese estudio que se estaba haciendo en esa reforma, digamos que los asesores y la mesa de expertos en ese momento señaló que se debían hacer modificaciones importantes de cara al recaudo tributario de las personas naturales. ¿Por qué? Porque Colombia está clasificado como uno de los países con menor recaudo digamos que en materia del impuesto sobre la renta en cabeza de personas naturales. Esto muy por debajo en comparación con otros países de América Latina y en países que pertenecen a la OCDE. Colombia, digamos que los niveles de recaudo tributario cabeza de personas naturales es del 19%, frente a un 27 y un 33.8%, que pues son bastantes puntos de diferencia. Y de cara a eso, pues es donde decide este gobierno efectivamente tomar decisiones y enfocarse en los cambios para obtener un mayor recaudo frente a las personas naturales.
Otro dato, pues como importante, es que el recaudo en Colombia por concepto del impuesto sobre la renta fue de tan solo 1.3% del PIB en comparación con el 8%, que es el promedio de la OCDE, y de un 3.8% en países como México o del 2% para Chile. Yo sé que estas son economías un poco más sólidas, sin embargo, efectivamente es algo que se venía esperando y que ya digamos que las personas naturales lo veníamos definitivamente venir. ¿Por qué digamos que hay este bajo de recaudo en este impuesto en cabeza de personas naturales? Esto es derivado de excesivas deducciones y rentas exentas, y por una tarifa de renta preferencial para ingresos, por ejemplo, de ganancia ocasional y de dividendos, siendo estos los ingresos pues, más representativos en personas con mayor capacidad contributiva. Entonces, digamos que de cara a eso, estas son como las observaciones o justificaciones que da el proyecto de ley para poder proponer los cambios que se vienen en materia del impuesto sobre la renta. Las principales modificaciones, digamos que la tributación en cabeza de personas naturales tiene 5 pilares fundamentales donde se va a concentrar las modificaciones. El primero, y digamos que el más inmediato que se va a ver, digamos que prácticamente en la liquidación de la retención en la fuente del mes de enero. Frente a esto, pues es importante mencionarles que si bien la reforma va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2023, y que esa renta se presenta en 2024, recuerden que el mecanismo de recaudo anticipado de todos los asalariados o de todas las personas naturales es la retención en la fuente, al igual que las personas jurídicas. Es decir, que a partir, por ejemplo, en el caso de las personas asalariadas, es decir, que a partir del mes de enero del 2023, nosotros, las personas naturales, ya nos vamos a ver impactados en estas modificaciones porque derivado de los cambios que se proponen, pues la retención en la fuente va posiblemente haberse incrementado, de acuerdo con los números que se han hecho, casi en un 25%. La disminución de exenciones, que ya les voy a contar un poco, la reducción de topes y detracciones para la deuda general y de pensiones, una aplicación de tarifas marginales, que es la tarifa general del artículo 241. Eso no, bueno, digamos que hasta ahora no lo habían propuesto cambiar, pero digamos que frente a algunas pronunciamientos que ha hecho el actual ministro de Hacienda, parece que también está, digamos que en un segundo borrador, algo ya más depurado, también están proponiendo hacer algunas modificaciones de cara a todos los cambios que tienen las personas naturales. Modificación al régimen de ganancias ocasionales. Yo no sé si muchas personas recuerden que hace un par de años atrás la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales se vio reducida en un 10%, pero digamos que esta era una tarifa muy superior a la que actualmente tenemos. Y bueno, dejan como permanente, con carácter de permanente, el impuesto al patrimonio, que esto frente a este impuesto, pues ya lo vamos a ver a detalle, pero digamos que estos son los 5 pilares fundamentales de cara a los cambios que trae la reforma tributaria para las personas naturales. Las rentas exentas, digamos que frente a la disminución de exenciones y deducciones, ¿sí? Los cambios principales en el articulado del proyecto de ley es el primero, pues es modificar el numeral 5 y el numeral 10 del artículo 206. Estos dos numerales están dirigidos a pensiones y a asalariados. Entonces, la norma actual determina que solo estarán grabadas, o digamos que pensiones que exceden 12.000 UETs, es decir, que ganen 38 millones de pesos mensuales. Esto realmente es
es un porcentaje bajo de personas, dado que en general, pues todas las pensiones del país están muy por debajo de este monto, que son las 12.000 VTs anuales. Y se propone reducir de 12.000 VTs a 1.700, lo cual en pesos, digamos que representa 5.668.000. Yo sé que el gobierno actual ha mencionado que son, digamos que solo estarán grabadas con el impuesto sobre la renta aquellas pensiones superiores a 10 millones de pesos, basándose en el principio que recibir 10 millones de pesos mensuales te considera una persona de altos ingresos. Con lo cual, pues digamos que viendo el límite, la modificación a los límites, pues esto no sé la verdad cómo determinan esta cifra, porque 1.790 VTs anuales con base a la VT actual, pues esto te da un promedio de 5.668.000 pesos mensuales. El otro numeral que están proponiendo modificar es el de las personas asalariadas o personas independientes cuyo beneficio actual es de tener una renta exenta del 25% por pagos laborales, limitadas a 2.500.000 mensuales. La norma actual nos da un beneficio de una renta exenta de 2.880 VTs anuales, lo cual genera más o menos 9.120.000 pesos mensuales. Y la propuesta actual del gobierno es reducir esta exención de 2.880 a 790 VT anuales, lo cual generaría una renta exenta de 2.501.000 pesos. Esto pues basado en la VT efectivamente del año 2022, lo cual pues estos números probablemente se van a modificar de cara a la nueva VT que estará vigente para el año 2023. Digamos que de manera general y en materia de rentas exentas y deducciones, en materia de deducciones, las deducciones siguen siendo las mismas. Si ustedes saben, pues las personas naturales asalariadas, ¿sí? Dentro de la cédula general, los asalariados o con honorarios, pueden deducir de sus ingresos brutos deducciones como la de dependientes, que corresponde al 10% de tu salario, con unas limitantes, o los pagos que has hecho por medicina prepagada, los pagos que haces por intereses de vivienda, pero digamos que la norma actual determina que tanto las rentas exentas como las deducciones no pueden superar el 40% de los ingresos netos de cada uno de los contribuyentes o 5.040 VTs, que actualmente representan más o menos 191 millones de pesos. El actual, digamos que el proyecto de reforma no modifica este umbral, es decir, no modifica este límite, que es el del 40%, este se mantiene, es decir, las rentas exentas y las deducciones no podrán superar el 40%, pero algo importante es que sí nos modifica el tope máximo, que esto baja de 5.040 VTs a tan solo 1.210 VTs, lo cual representa pues 45 millones de pesos, lo cual representa pues una reducción cercana del 76% aproximadamente. Vamos que esto básicamente, estos tres cambios son los que van a impactar de manera inmediata en el flujo de caja de las personas naturales asalariadas o con rentas laborales a partir del 1 de enero del 2023, aun cuando el impuesto sobre la renta se presente formalmente, de manera formal en la declaración en 2024. Algo importante y es el esquema de tributación propuesto para el impuesto sobre la renta de personas naturales. Como muchos saben, pues digamos que actualmente tenemos
el sistema de tributación en Colombia para las personas naturales está dividido en 4 cédulas, que son la cédula general, la cédula de pensiones, la cédula de dividendos y la cédula de ganancia ocasional. Esto fue lo que se presentó en el proyecto de ley radicado el 8 de agosto. Sin embargo, les voy a contar algunas modificaciones que se han propuesto después de los debates y las conversaciones. Entonces, de manera general, tenemos las rentas de trabajo, ¿cierto? Que son las rentas que generan, digamos que donde está proyectado recibir o percibir ese recaudo de los 8 billones, de los 5.4 billones esperados. Entonces, frente a esa cédula, pues digamos que no hay modificaciones en relación, como les mencionaba, deducciones, pero sí se modifica el tope de la renta exenta del 25% y el límite, el tope máximo de las deducciones y rentas exentas digamos que de manera general, permaneciendo el 40%, pero limitándolo a 1.210 VT. Entonces, dentro de la cédula general tenemos las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas de honorarios y las rentas no laborales. Frente a estas 4, digamos que rentas, digamos que todos los aportes están, digamos que tienen un tratamiento de ingreso no constitutivo de renta, lo cual permanecerá igual. Para las rentas de capital, honorarios y rentas no laborales, siguen permaneciendo el derecho a detraer de sus ingresos costos y deducciones, previo pues obviamente el cumplimiento de las normas fiscales, es decir, las personas obligadas a llevar contabilidad deben tener su contabilidad en debida forma, contar con todos los soportes. Aquí hay algo importante y es que de cara a todos los cambios en materia de control que ha habido, básicamente para las personas jurídicas o que se han visto impactadas de manera inmediata, como el RADIAN, la factura electrónica, el documento de soporte electrónico, es importante precisar que las personas naturales con rentas no laborales o con rentas de honorario o de capital que desean o consideren que a sus ingresos deben de traer costos y deducciones, ellos también deberán cumplir con dichas obligaciones. Es decir, si van a tener un costo asociado, este costo deberá estar soportado con una factura electrónica o con un documento de soporte. Debe tener pues relación de causalidad, proporcionalidad y cumplir en general con todos los requisitos establecidos en el artículo 107 para que pueda, digamos que efectivamente detraerse. Para los honorarios, pues digamos que las personas independientes, en este caso, las personas independientes tienen la posibilidad o de tomarse la renta exenta y hacer la depuración tal cual como las rentas de trabajo o digamos que detraer de ellos todos los costos asociados a dichos ingresos. De manera general, pues digamos que ahí no hay modificaciones, digamos que realmente la única modificación es el tope, que se reduce drásticamente, como les mencionaba, un 75%, bajando a tan solo 1.210 VTs, es decir, a 45 millones de pesos, con lo cual, digamos que una persona que se gana en promedio 10 millones de pesos, pues, y que dentro del año va a tener un ingreso anual de 120 millones de pesos, pues va a estar tributando sobre 75 millones de pesos aproximadamente. Dentro de las cédulas de pensiones, pues el cambio, como les mencionaba, está enfocado básicamente en reducir el tope de la renta exenta, es decir, reducirlo a tan solo 1.790 VTs. Dentro de la cédula de dividendos, pues no hay modificación diferente al tema de tarifa, y frente a las ganancias ocasionales sí hay algunas modificaciones importantes. Frente al tratamiento de algunas ganancias ocasionales. Dentro de este primer borrador, lo que se proponía era gravar con el impuesto sobre la renta, o más bien gravar todas estas cédulas
a la tarifa, digamos que establecida en el artículo 241, que es las tarifas vigentes para el impuesto sobre la renta de personas naturales residentes en el país. Entonces, aquí algo importante. Entonces, tenemos el artículo 241, que es las tarifas vigentes para personas naturales residentes, y el artículo 242, que es para las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta no residentes en el país. Estas del 241 es una tarifa, digamos que una tarifa marginal, es decir, grava dependiendo de cada una de las escalas a la que los contribuyentes queden clasificados. Y la tarifa para los no residentes es una tarifa general del 35%, esto es decir, para personas que no han permanecido 183 días en el país o que, digamos que de acuerdo con el análisis del artículo 10 del Estatuto Tributario, pues no cumple con, siendo un nacional, no cumple con alguna de esas otras excepciones. Lo propuesto inicialmente era gravar todas las rentas, digamos que sumar el resultado que de cada una de las cédulas, es decir, el resultado de la renta líquida gravable es la cédula general, de la cédula de pensiones, de la cédula de dividendos y de la cédula de ganancia ocasional a una misma tarifa. Hoy, como ustedes saben, pues estamos con el artículo 241 para la cédula general y la cédula de pensiones. Dividendos tiene actualmente una tarifa del 10% y ganancia ocasional también una tarifa del 10%. Entonces, esta diferencialidad en relación con las tarifas es lo que el gobierno proponía cambiar. Eso en materia, digamos, que del impuesto sobre la renta. Frente a las ganancias ocasionales, que es otro de los pilares fundamentales y objetos de lo que espera el gobierno recaudar, pues la propuesta inicial era gravar con el 30% a las sociedades nacionales, con el 30% a las personas naturales no residentes y gravar a las tarifas marginales del artículo 241 a las personas naturales residentes. Digamos que lo del tema de las tarifas, ya el gobierno ha anunciado que esto estaría máximo en un 15%. Sin embargo, toda la reducción en materia de ganancias ocasionales no han dado señales de que va a haber alguna modificación. Entonces, el actual proyecto de reforma tributaria ha propuesto modificar algunas exenciones en materia de ganancia ocasional. Entonces, primero, ¿qué es una ganancia ocasional? La ganancia ocasional es un ingreso que reciben las personas naturales derivados de ventas, en general, de activos fijos, es decir, de activos que no giren dentro de los ingresos ordinarios de los contribuyentes. Es decir, si una persona natural es asalariada y tiene una casa, un carro, unas acciones, un lote, no sé, que ha permanecido en su patrimonio por más de 2 años, es decir, que lo ha presentado en su declaración de renta por más de 2 años, eso se considera una ganancia ocasional. Vamos que actualmente existen algunas exenciones y esas son las que el gobierno tiene el ojo para poderlas modificar. Entonces, se proponen modificar los límites del artículo 307, es decir, a todo el tema de las herencias y legados, en materia de herencias recibidas como casas de habitación. El límite actual son 7.700 VTs y el propuesto es de 1.300. De otros inmuebles es de 7.700 y se propone bajar a 6.500. La proporción conyugal, herencia o legado, reducirlo de 3.490 a 3.250 y los herencias recibidos por personas diferentes a los legitimarios o cónyuges, ese sí permanecerá en el 20%. Las donaciones del 20% o 2.290 VT, permanecer en el 20%, pero reducir esta a 1.625 VTs.
La utilidad, digamos que en la venta de casa de habitación se propone que estén exentas solo las primeras 3.000 VTs. Actualmente esta exención está fijada en 7.700 VTs, con lo cual digamos que aquí va a haber un tema importante y un tema que se podría hablar de planeación de cara a las personas pues que quieran vender su propiedad o bueno, finalmente frente a herencias, hacerlo preferiblemente este año, dado que el próximo año van a tener bastantes impactos en materia tributaria. Las loterías, rifas y apuestas, tener una retención del 20%, y los seguros de vida, que estarán exentas solo las 3.250 VTs, que estos son 123 millones de pesos, y la norma actual tiene este tope fijado en 12.500 VTs, lo cual pues ahí va a haber un cambio importante en materia del impuesto sobre la renta. En dividendos, bueno, digamos que acá actualmente, como les mencionaba, los dividendos están grabados a la tarifa del 10%. Sin embargo, el gobierno había propuesto que estos dividendos, los no grabados, estuvieran integrados, pues, en general a la tarifa progresiva del artículo 241 del Estatuto Tributario. Ustedes saben que para la determinación del impuesto de esos dividendos no grabados y grabados hay que aplicar un componente, eso es decir, que a la tarifa del 240, que es del 35%, se le debe adicionar actualmente la tarifa del 10%, pero lo que se había propuesto es adicionar la tarifa progresiva del 241. Con lo cual, pues esto grava de manera sustancial y genera una doble tributación en las rentas de las empresas. Ustedes saben que digamos que las rentas o las utilidades de las empresas tributan en cabeza de las empresas, y después, digamos que aquellas utilidades también deberían tributar en cabeza de las personas naturales, que son las que reciben dichos dividendos. Con lo cual, pues digamos que ante esta propuesta, dichos dividendos o dichas utilidades estarían grabadas entre un 35 y un 57%. Actualmente la tarifa está, digamos que la tributación de dichos dividendos está más o menos en 41.5, con lo cual pues sería algo impactante de cara a dichas utilidades. La tarifa de extranjeros está fijada en un 20%, y bueno, la retención, ya saben que esta solo aplica, digamos, al beneficiario o accionista final, que es del 20%. Entonces, en materia de dividendos, digamos que la modificación está básicamente propuesta en incrementar su tarifa. Y bueno, aquí hay lo que les mencionaba al inicio, el último pilar que hace parte de las modificaciones o del recaudo esperado de cara a este próximo año, está en fijar como impuesto permanente el impuesto al patrimonio. Este impuesto grava los patrimonios superiores a 2.700 millones de pesos aproximados, es decir, personas naturales residentes y no residentes que posean patrimonio en el país, es decir, que tengan activos fijos, cuentas bancarias, propiedades, vehículos, inversiones, acciones, demás, en territorio nacional, y que superen los 2.700 millones de pesos, van a estar grabados con este impuesto al patrimonio. Como les mencionaba, ¿quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Entonces son todas las personas naturales residentes y no residentes que posean patrimonio superior a 2.700 millones en el país. Las sociedades extranjeras no declarantes con bienes en Colombia, diferentes acciones o cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. Las personas naturales, bueno, digamos que cara a este patrimonio se pueden detraer algunas cosas, es decir, de la base,
Si tú tienes un patrimonio de 2.700 millones de pesos, bueno, superior a 2.700 millones de pesos, tú puedes detraer, en caso de las personas naturales, las 12.000 primeras VTs del valor patrimonial de su casa o apartamento o habitación. Estos son más o menos 456 millones de pesos. Es decir, digamos que la casa o habitación, las primeros 12.000 VTs que equivalen a los 456 millones de pesos que componen ese patrimonio no estarán gravados con el impuesto sobre la renta. Las acciones o cuotas que no coticen en la bolsa se declaran por su valor intrínseco, y las que sí coticen, digamos que su base estará determinada por el valor según cotización el último día hábil anterior a la fecha de causación de primero, es decir, al 30, lo que caiga el día antes del 1 de enero. Es un impuesto que estará grabado con el patrimonio a 1 de enero. Entonces, frente a este tema, esto, digamos que es un cambio importante, digamos que porque es lo que compone la base para determinar el impuesto, o la base para determinar el impuesto al patrimonio. Frente a las acciones o cuotas, digamos, que no coticen en la bolsa, por temas, digamos que por la aplicación de la norma actual, esto se debe declarar por el costo fiscal de dichas acciones. Es decir, si a ti una acción te costó 2.000 pesos, pues tú la declaras por 2.000 pesos, que es lo que a ti te costó. Nunca la declaras por el valor intrínseco, es decir, por el actual de las acciones. Tú pudiste haber constituido una sociedad cuyo aporte o emitiste 100 acciones que te costaron 20 millones de pesos, pero actualmente la sociedad vale, no sé, 1.000 millones de pesos. Entonces, lo que propone este impuesto al patrimonio es que la base para su liquidación no sea el costo fiscal de las acciones, sino que lo constituya el valor intrínseco, es decir, lo que cuestan las acciones el último día hábil del año gravable igual, al día hábil anterior a la fecha de causación, que es el 1 de enero. Entonces, este sí es un cambio importante frente a la determinación del patrimonio, porque básicamente va a haber una diferencia entre el patrimonio que tú vas a determinar en tu declaración de renta y el patrimonio que vas a tomar para propósitos de liquidar el impuesto al patrimonio. Básicamente en estos dos conceptos, que son acciones que cotizan en bolsa o acciones que no coticen en bolsa. ¿Por qué? Porque su base va a ser diferente al impuesto sobre la renta. Frente a este impuesto, bueno, aquí se propone gravar los patrimonios superiores a 72.000 VTs con digamos que una tarifa marginal o diferencial, es decir, que los patrimonios que estén entre 72.000 y 122.000 VTs están grabados al 0.5%, y aquellos que superen los 122.000 VTs estarán grabados con el 1%. Entonces, aquí también frente a esto hubo modificaciones, digamos que han propuesto hacer una modificación. Ustedes saben que los 8 billones que espera recaudar el gobierno en cabeza de personas naturales no se va a modificar, ni la aspiración que tiene el actual gobierno de recaudar casi 26 billones de pesos para el año 2023. Esto no tiene modificaciones. Impuestos como impuestos a todo el sector de minería, ha sido muy discutido, todos los cambios que va a haber importantes en materia de liquidación de todo el impuesto a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. Entonces, digamos que ya ha habido algunos pronunciamientos del gobierno que van a haber modificaciones frente a esos impuestos, y lo cual van a reducir allá y van a reducir acá en materia
régimen de tarifario, van a tener que buscar otros mecanismos para completar esa meta de recaudo que se tiene de cara al año 2023. Entonces, digamos que, como les he mencionado, entonces, ha habido algunos pronunciamientos del ministro y hay de hecho algunos ya nuevos borradores de lo que será el proyecto de ley y se ha propuesto entonces reducir en 4 puntos porcentuales digamos que el artículo 241, que es aplicable a las personas naturales, es decir, bajar del 19 al 15%, del 29 del 28 al 24% y así sucesivamente. Entonces, esto es una propuesta, yo la verdad soy honesta, yo pensaría que esto no va a ser modificación, no va a haber modificación frente a las tarifas que tiene el artículo 241, básicamente porque esto pues es el grueso del recaudo. En materia de dividendos, pues ya el gobierno aceptó no gravar dichos dividendos con las tarifas del artículo 241, sino gravarlos con una tarifa máxima del 20%, lo cual suena un poco más razonable, proponiendo una tarifa de manera también progresiva, es decir, aquellas personas que reciban más altos dividendos, pues van a estar grabadas con una tarifa del 20% y así hacia abajo. La ganancia ocasional, pues también no va a estar grabada con el artículo 241. Digamos que estas son las que ya prácticamente, estas dos últimas, ya el gobierno aceptó que no van. Tarifa en materia de dividendos, ya no va a tarifa del artículo 241 y ganancia ocasional tampoco va a tarifas del artículo 241, sino que va a tarifa del 15%, es decir, va a incrementarse 5 puntos frente al actual impuesto a las ganancias ocasionales para personas naturales residentes y no residentes fiscales en Colombia, salvo las loterías y rifas, cuya tarifa sí sería del 35%. Entonces, actualmente esta tarifa es del 20%, aquí va a haber 15 puntos de incremento vía tarifa de impuestos sobre la renta, sobre ganancias ocasionales derivados de loterías, rifas que perciban los contribuyentes a partir del año 2023. Bueno, yo no sé si tienen preguntas, comentarios que quieran hacer. Esto era la presentación que les traía de cara a las modificaciones que tiene este nuevo proyecto de reforma tributaria. Hola Vivian, te comento, al momento no tenemos preguntas de parte de los asistentes. Igualmente, cualquier duda o comentario estaríamos compartiéndotela para que nos puedas ayudar pues, a aclarar lo que surja. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos por su participación, por habernos acompañado en este webinar. Es para mí, bueno, esto es un tema que va a seguir cambiando. Seguramente, como última apreciación, les dejo que el borrador que presentaron el 8 de agosto va a tener modificaciones importantes. Ya tenemos estas dos últimas modificaciones que son, pues digamos que de manera, impactan de manera inmediata a los contribuyentes y que ya tiene un lenguaje un poco más razonable frente al radicado inicial, pero seguramente van a seguir habiendo modificaciones, con lo cual va a ser un tema que vamos a tener que estar muy pendientes porque nos impacta a todos, a todas las personas naturales que estamos declarando el impuesto sobre la renta o que somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, pues esto nos va a impactar la caja a partir del 1 de enero de 2023. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los pronunciamientos del gobierno, de los pronunciamientos de nuestro ministro de Hacienda y nosotros como firma de BDO también les estará compartiendo boletines y notificaciones a través de nuestro portal. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, agradecemos a nuestra especialista Vivian Lorena por habernos acompañado en esta capacitación unida con ADECO y el Instituto. Invitamos a los asistentes si alguno quiere hacer una pregunta ya para finalizar el tema. Quedamos atentos. ¿Alguien tiene levantada? No sé si haya alguna pregunta, yo no veo ninguna No, aquí. señora. Sí, Estoy no revisando, creo. solamente estamos recibiendo pues las gracias por el tema y nada más por el momento, pero igualmente gracias, Arly. Si quieres, yo si tengo preguntas o voy recabando las que tenga que me vayan enviando, con gusto te las puedo compartir a Vivian. Vale, muchas gracias por su invitación. Entonces el material les estará llegando al correo por intermedio de ADECO para que lo tengan presente. Lo mismo la grabación de la capacitación. Un feliz Sí, día señor. para todos y mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Que Gracias, tengan buen Vivian, que tengan una Un feliz feliz tarde día. y gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Gracias. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Si quieres dejarnos tus preguntas, claro que sí, las haremos llegar y te daremos respuesta. Si tienes la pregunta, claro, la puedes hacer en este momento y Vivian nos apoyará con la respuesta. Dame un segundo y te doy el micrófono. Listo, Jefferson, ¿cómo estás? Hola. Puedes hablar. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Muchísimas gracias por la invitación. Dos preguntas pequeñitas y digamos como tratando de entender un poquito más funcional la situación. Tengo un ejemplo. Si yo tengo una casa o un apartamento, digamos, de un promedio, 200 millones de pesos, y yo la vendo, sobre ese valor de 200 millones de pesos, ¿cuál es el porcentaje que entonces debo tributar para hacer un ejercicio práctico? Si lo podemos hacer de esa manera como para entenderlo un poquito más sencillo. Entonces, la casa es, digamos, mía, digamos, porque compré un lote hace algún tiempo, ¿sí? En un barrio, digamos, un ejemplo de un barrio periférico de Bogotá, digamos, no sé, Suba, Soacha, Osa, digamos, ¿sí? Entonces tengo el lote, construí mi casa, todo el tema, y quiero, digamos, cambiar de sector y quiero vender la casa. La casa vale 200 millones de pesos. ¿Qué valor entonces debo tributar y cómo será esa tributación? Puesto que, digamos, ese bien pues nunca ha estado registrado, ¿no? Porque de pronto fue un lote que se le compra al vecino, entonces no sé si me pueden ayudar de pronto con esa consulta. Muchas gracias. Vale, Jefferson. Bueno, importante aquí y era como entender un poco cómo es el sistema de tributación y más que todo en esas ganancias ocasionales. Efectivamente, si en tu caso, tu casa ha estado en tu propiedad por más de 2 años, es decir, que tú compraste el lote, hiciste la construcción, pues eso te costó. La compra del lote, no sé, que tú te costó 20 millones de pesos. Y que tú te hayas gastado otros 60 millones de pesos, con lo cual, digamos que tú hiciste una inversión para esa propiedad de 80 millones de pesos pero tu valor comercial después de unos años, es decir, la casa ya no es que valga 80 millones de pesos, sino que vale 200 millones de pesos. Digamos que en Colombia actualmente las personas cuyo patrimonio es superior a 100 millones, como a 120 millones de pesos aproximadamente, están obligados a declarar. Y aquí es algo importante que todos tengan presentes, que declarar no es pagar. Si tú tienes una propiedad o recibiste derivado de una herencia o una propiedad superior y que te genera un patrimonio superior a este monto,
a esta base, tú estás en la obligación de declarar. Es de cara a una posible negocio hacia futuro, es decir, tú, si no la has declarado nunca en tu vida, es decir, vas a tener que probablemente pagar o tributar sobre esos 200 millones porque su costo fiscal, es decir, el costo fiscal que se pueda asociar a un precio de venta o una venta de un activo fijo es el declarado en el impuesto sobre la renta del año inmediatamente anterior. Entonces, si en el año inmediatamente anterior tú no fuiste declarante, pues una que te va a tocar o presentar la declaración de renta, ¿cierto? Con sanciones, con extemporaneidades para poder ponerle una base o un costo fiscal a ese ingreso, ¿cierto? O declarar sobre ese bruto de 200 millones de pesos. Pero si tú has sido juicioso, identificaste que tu patrimonio supera los 100 millones de pesos y que estás obligado a declarar, pues entonces en el año en el que vendas el activo fijo, a los 200 millones de pesos le reduces el valor por el cual declaraste tu activo fijo el año inmediatamente anterior. Y sobre el diferencial es que tú pagas el impuesto sobre las ganancias ocasionales, que actualmente para el año 2022 es del 10%, pero que como ya lo vimos, va a subir 5 puntos adicionales, 15%. Yo no sé si con esto doy respuesta a tu inquietud o te quedó más fácil Sí, entender. te entiendo un poquito. A ver, entonces hiciste el ejemplo del lote 20, arreglo 60, pero al valor comercial finalmente cuando yo le vaya a vender, digamos, es 220. Entonces, si te entendí, hay una condición. Una cosa es declarar renta, efectivamente lo que tú dices, porque es mi bien. Y yo, digamos, declaro porque supero, digamos, el monto y sé que es como de 175 ahorita, un ejemplo, digamos, ¿sí? Pero cuando yo la vaya a vender, lo que te acabo de entender, entonces también por venderla debo pagar un impuesto, si te entendí, que está en este momento en el 10 y va a quedar en el 15, ¿sí? ¿Estoy entendiendo de Sí, manera correcta? sí, sí, señora, sí, así es. Tú pagas un impuesto sobre las utilidades derivadas de ese activo, es decir, tú al precio de venta le restas el costo de la propiedad. Entonces, no sobre los 200, sino sobre la diferencia entre el costo, entre el precio de venta y el costo. Es decir, Sí. para tu caso, 220 menos 80, pues digamos que la diferencia sería sobre los 140 tendrías que pagar. Es como más o menos lo que pasa que, digamos, en el avalúo catastral de un bien está en 100 millones de pesos, un ejemplo, pero el valor comercial está en Comercial son 300. 200, sí, o Exacto, 300, sí, exacto. nuevamente, eso. Entonces cojo el valor de venta, le resto el valor, digamos, del avalúo, por decir algo así, y a esa diferencia se le calcula el Es 15% y ese es el valor de impuesto que debo pagar, ¿sí? Sí, recuerda que aquí cuando tú vendes una propiedad, en la notaría te hacen una retención en la cuenta. Entonces tú de manera anticipada, el impuesto sobre la renta tiene ese mecanismo de recaudo anticipado, esa creo que es del 1% por el precio de venta. Y si lo hacen del 1% por el valor del precio de venta, es decir, te van a hacer una retención, no sé, en el ejemplo que traíamos de 220 millones, te van a hacer una retención de 2.200.000. Entonces, esa retención que tú ya pagaste en el momento de la venta la vas a imputar en tu declaración de renta cuando hagas la presentación formal de la declaración. Es decir, vas a presentar tu precio de venta, vas a asociarle un costo que posiblemente es el Es autoavalúo si que lo declaraste por este valor, y sobre la diferencia vas a calcular el 10% si es en el 2022 o el 15% a partir del año 2023, y sobre ese monto, digamos que obviamente le traes la retención que ya te hicieron en la notaría en el momento de la venta. Es decir, hice un ejercicio aquí súper práctico, es decir, que sobre la diferencia que me quedó de 100 millones de pesos, tengo que pagar 15 millones de pesos de impuesto, ¿sí? Digamos, si entendí. Pero ¿por qué 15? Porque son 120 por el... Ah, sí, sí, de acuerdo. O sea, digamos, tomé esa diferencia, digamos, dejé 100 millones de pesos, es decir, que vendo mi casa en 10 millones, 300 millones. sobre 10 millones, sobre 100 millones, que fue la utilidad, calculas el 10%, son 10 millones de pesos. Ese es el impuesto que vas a pagar, ¿de acuerdo? Oh, ok, ya entendí. Eso es lo que dices que ahorita está en el 10, pero que va a quedar en el 15.
el 15%. Por eso las personas que están pensando de pronto de repente hacer alguna transacción de venta, es preferiblemente pues que lo hagan dentro de este año y no antes del 31 de diciembre y no se esperen al año 2023. ¿Ese valor que indicaste del 15 es para cualquier bien o sube en virtud de las VTs como tú decías ahorita? Entonces, digamos, si la persona va a vender una No, es casa para de... cualquier, digamos que para todos los activos que constituyen tu Ok, patrimonio. Es decir, una casa, un carro, o si tienes una acción o una inversión, sí, un lote, todo lo que sea un ok, patrimonio, el patrimonio de las personas naturales. ok, perfecto. No, perfecto, muchísimas. Hay una adicional que me surte porque en estos días Dale. con un vecino nos llegó, él es pensionado y le llegó que tenía que declarar renta, pero al mirar todos los parámetros, el único que le Sí, aplicaría era el de los bienes por el cotización. patrimonio. La casa, El digamos, patrimonio. vale más Ajá. de los 165 millones, creo que está ahorita, pero la Ajá. casa está escriturada a nombre de los dos, o sea, es decir, de los dos El esposos. cónyuge Entonces, de los dos, ajá, de exacto. los dos. Yo me puse por ahí a leer en internet y decía que si el bien es de los dos, pues cada persona tributa sobre su mitad que le Sobre corresponde. su parte, su proporción, Exacto. de acuerdo. Pero entonces Sí. ya estando sobre su mitad que le corresponde, pues ya no llega al tope, entonces Ya por ende no pues es no tiene que declarante, declarar. ¿de acuerdo? Entonces, Aunque le digamos, haya llegado el correo de la DIAN y demás. aunque le haya llegado el correo, no tiene que salir a declarar, porque recuerden que, bueno, ahora la DIAN tiene mucha tecnología a bordo y pues claro, de hecho, la Secretaría de Hacienda Distrital y todas las secretarías de Hacienda suministran la información de los autoavalúos, digamos que de propiedades. Entonces, ellos con base en eso, pues ustedes ya saben que la DIAN actualmente está haciendo un borrador de la declaración, una declaración de renta sugerida, y ellos toman toda la información que les llega, con lo cual pues seguramente la propiedad llega inclusive a nombre de los dos. Yo he visto cónyuges o parejas en los cuales está el mismo activo en los reportado para los dos. Entonces, estas comunicaciones son comunicaciones persuasivas, no hay que salir, si tú ya revisaste y te das cuenta que no estás obligado, no hay que salir a declarar así te haya llegado el comunicado persuasivo. Es simplemente tener claro, documentar la información, en caso de que de repente la DIAN abra algún requerimiento, pues hay cómo responder. Bueno, muchísimas gracias. Eran esas dos consultas, muy amable. Vale. No sé si hay Gracias. alguna pregunta adicional o... No, señora. Esa era la pregunta que teníamos ahí en el chat. Muchas gracias y yo creo que ya podemos dar cierre. Bueno, Que estén muy bien. muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día para todos.